Bueno, continuamos, ¿vale? Venga, artículo 35, régimen económico. Bueno, los asociaciones profesionales podrán financiarse a través de cuotas de sus afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos, ¿vale? En ningún caso podrán percibir donaciones privadas, ¿vale? Importante. En su caso, la percepción de subvenciones públicas, si tuviesen una subvención pública, se realizará con cargo en los presupuestos generales del Estado. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a los principios de transparencia y publicidad. Importante, ¿vale? Venga. Artículo 36. Inscripción de las asociaciones profesionales. Y dice lo siguiente. Las asociaciones, para poder quedar incluidas en el ámbito de la aplicación de este título, deberán inscribirse en el registro de asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, habilitado al efecto en el Ministerio de Defensa. Esto es importante. La solicitud de inscripción y los estatutos deberán ajustarse en su contenido a lo previsto a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación. Solo podrá denegarse la inscripción mediante resolución motivada del Ministro de Defensa cuando el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se ajusten a los requisitos establecidos en esta ley orgánica y en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación. El plazo de inscripción en el registro será de 3 meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de inscripción. Esto es importante, ¿vale? Muy bien. Artículo 37. Estatutos. Los estatutos de cada asociación deberán de contener lo siguiente: su denominación, su nombre, el domicilio y el ámbito nacional de su actividad, los fines y actividades de la asociación, los requisitos de su miembro, entre los que deberá de figurar el grupo o conjunto de militares que puedan afiliarse, tropas oficiales o oficiales, lo que fuera, los derechos y obligaciones de los asociados, los criterios que garanticen el funcionamiento democrático, los órganos de gobierno y representación con su composición y demás, el régimen de administración, el patrimonio inicial y los recursos económicos y las causas de disolución y destino del patrimonio. Sí, ¿vale? Muy bien. El artículo 38 no lo leemos. El 39 igual, también no lo leemos. Pasaríamos ahora al artículo 40. Derechos de las asociaciones profesionales, ¿vale? Bueno, pues las asociaciones profesionales inscritas en el registro de asociaciones profesionales de miembros de Fuerzas Armadas tendrán derecho a lo siguiente: a realizar propuestas, emitir informes y dirigir solicitudes y sugerencias relacionadas con sus fines, asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, recibir información del Ministerio de Defensa sobre el régimen de personal. Al mismo tiempo, estas asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2, que veremos ahora después, estarán representadas en el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas, podrán contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de proyectos normativos y presentar propuestas o realizar informes en relación con los asuntos que sean de competencia del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Pero eso veremos que tiene unos requisitos que deben de cumplir que vienen establecidos en el artículo 48.2, ¿vale? Vale. El artículo 41 no lo leemos, ejercicio. El artículo 42, exclusiones. Bueno, de aquí tenemos que saber que están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el llamamiento al ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de la misma, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, ¿vale? Las asociaciones profesionales no podrán realizar actividades paramilitares ni ejercicios de formación e instrucción de ese carácter. Importante, ¿vale? El artículo 43 no lo leemos. El artículo 44. Medios para las asociaciones. En las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados
para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las asociaciones profesionales. En las delegaciones y subdelegaciones de defensa se proporcionarán locales y medios adecuados para uso común de las asociaciones profesionales, mediante los acuerdos que se establezcan con las asociaciones, ¿vale? Las asociaciones no podrán utilizar locales pertenecientes o cedidos a organizaciones políticas o sindicales. Es importante, ¿vale? Bien. Artículo 45. Convocatoria y celebración de reuniones de las asociaciones. Y dice lo siguiente: que las asociaciones profesionales de miembros de Fuerzas Armadas podrán celebrar reuniones de acuerdo con su estatuto, ¿vale? Y por sus propios medios. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2 podrán solicitar a los delegados y subdelegados de defensa la utilización de locales, preferentemente en instalaciones de las propias delegaciones o subdelegaciones, para la celebración de reuniones informativas destinadas a miembros de las Fuerzas Armadas. En el caso de que, por la falta de disponibilidad de locales apropiados, no fuera posible atender la solicitud, los delegados o subdelegados de defensa gestionarán la utilización de locales adecuados que podrán estar ubicados en otras instalaciones del Ministerio de Defensa que no sean unidades de la fuerza o de apoyo a la fuerza de los ejércitos. Eso es importante, ¿vale? La solicitud de autorización para la celebración de reuniones informativas se dirigirá a los delegados o subdelegados de defensa con una antelación mínima de 72 horas, 72 horas. Y en ellas se hará constar el lugar, la fecha, la hora y la duración prevista, así como el objeto de la reunión, ¿vale? Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la reunión la autoridad competente no formulase objeciones mediante resolución expresa, podrá celebrarse sin otro requisito posterior. Las reuniones se realizarán fuera del horario habitual de trabajo, no podrán interferir en el funcionamiento de las unidades ni en la prestación de guardias o servicios y no se podrán convocar ni celebrar en el ámbito de los ejercicios u operaciones militares. ¿Vale? Vale. Bueno. Capítulo segundo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. De aquí tenemos que saber lo siguiente. Son artículos importantes. Artículo 46. Ámbito de aplicación. Y dice: la participación de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa tendrán lugar en el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas, ante el que podrán plantear propuestas o sugerencias en materias relacionadas con su estatuto y condición de militar, el ejercicio de los derechos y libertades y el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo. ¿Vale? Quedan excluidos del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas las materias relacionadas con las decisiones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y desarrollo de los ejercicios u operaciones militares y empleo de la fuerza. Eso es lógico, ¿vale? Vale. El régimen del Consejo, artículo 47, no lo leemos. Ahora viene el artículo 48, que hemos hecho mención ya varias veces, ¿vale? El artículo 48. Y dice: composición. Punto 1. El Consejo lo presidirá el ministro de Defensa y cuando no asista lo hará el subsecretario de Defensa. Importante. Estará constituido en igual número por ambas partes por los representantes de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos del apartado 2 y por los representantes del Ministerio de Defensa designados al efecto, entre los que figurarán los mandos o jefes de personal de los ejércitos, ¿vale? El apartado 2 al que se refiere dice lo siguiente: para poder acceder al Consejo, las asociaciones deben contar en relación a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones en las que se refiere con un mínimo de afiliados del
1% si sus estatutos están abiertos a todas las categorías contempladas en dicho artículo, es decir, oficiales, suboficiales y tropas. Del 3% de los miembros de su categoría si la asociación es exclusivamente de oficiales o de suboficiales. Y del 1,5% en el caso de asociaciones de militares de tropa y marinería. Esto hay que controlarlo. En el supuesto de que incluyan afiliados de dos categorías, deberán cumplir esos porcentajes en cada una de ellas. Se refiere al 1,5, ¿vale? Los porcentajes se podrán reducir mediante Real Decreto del Consejo de Ministros con objeto de facilitar la adecuada representatividad y funcionalidad del Consejo, y habrán de referirse a los datos hechos públicos por el Ministerio de Defensa, ¿vale? Muy bien, lo dejamos aquí.